Cuando vi la hoja arrugada en la mano de mi esposo, el corazón me dio un vuelco. No fue por miedo a ser descubierta, sino por esa línea escrita con mi propia letra. Esa frase que nunca debí dejar al alcance de nadie. Lo observé desde la terraza, sus dedos temblaban mientras desdoblaba lentamente el papel, y mi respiración se detuvo cuando sus ojos comenzaron a recorrer las palabras. Tú eres mi única verdad. Esa era la frase. Esa maldita frase. La que nunca iba destinada a él. Me apoyé contra la baranda, sintiendo como el metal frío me cortaba la piel a través del vestido fino. Él miraba la nota como si sostuviera un secreto del universo, como si acabara de entender algo que siempre había estado frente a sus ojos. Su mandíbula se tensó, y sus labios se separaron levemente como si estuviera a punto de decir mi nombre, o maldecirme, o simplemente romper el silencio con una pregunta que no tendría respuesta. Sentí como la sangre me bajaba del rostro. No sabía si correr hacia él y arrebatarle el papel o quedarme inmóvil y fingir sorpresa. En ese momento su teléfono vibró sobre la mesa de madera. Él lo tomó sin apartar los ojos de la nota como un acto mecánico. Le bastó un segundo para ver el nombre del remitente en la pantalla, era él. El nombre que no debía aparecer. Mi esposo se quedó quieto. Su mirada fue subiendo lentamente hasta encontrar la mía. Y en ese cruce de ojos supe que lo sabía todo. O al menos lo suficiente. Tragué saliva con dificultad. Mi lengua era una piedra dentro de la boca. Quise hablar, inventar algo, mentir, pero lo único que pude hacer fue quedarme quieta, esperando el derrumbe. Porque 3 meses atrás cometí un error. Uno que cambió todo. Y antes de contarte lo que pasó aquella tarde en el jardín, dime, tú también tienes secretos que juraste guardar para siempre, pero terminaron saliendo a la luz. Déjame contarte cómo comenzó todo. Mi esposo ama los planes. Cada día tiene su orden, sus horarios, sus listas. Y yo, durante muchos años, traté de encajar en ese esquema como una pieza que se va limando a la forma de lo que la rodea. Él no es cruel, ni distante, ni egoísta. Simplemente está convencido de que amar significa mantener el barco a flote, comida en la mesa, techo limpio, cuentas pagadas. A veces me siento culpable por esperar más. Por desear algo más que estabilidad. Cada mañana despierto con la luz entrando entre las cortinas del cuarto matrimonial. Su lado de la cama ya está vacío. El olor del café siempre está primero que él. Yo bajo las escaleras en silencio, porque a esta altura nuestras conversaciones se reducen a cosas necesarias. ¿Pagaste la luz? ¿Llamaste al gasista? No hay contacto, no hay preguntas sobre cómo me siento. Y eso me pesa más de lo que me gustaría admitir. El jardín es mi escape. Me pierdo entre las flores, entre la tierra húmeda y las tijeras de podar. Es el único lugar donde el tiempo parece detenerse, donde no hay que rendir cuentas. Allí es donde, sin querer, volví a sentirme viva. Él apareció el primer día de junio. Su hijo. 18 años. Acababa de terminar el colegio y venía a pasar el verano con nosotros antes de comenzar la universidad. Hacía años que no lo veía. La última vez era un niño delgado y silencioso. Ahora había algo en él distinto. Una mirada profunda. Una calma inquietante. Y una sonrisa que parecía leer pensamientos. Fue educado, amable. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran exactas, casi incómodas por lo certeras. Yo no sabía cómo reaccionar ante su presencia. Me esforzaba por mantenerme distante, pero al mismo tiempo no podía evitar observarlo. Era como una presencia ajena en mi rutina estructurada. Un espejo que me recordaba todo lo que alguna vez fui, todo lo que ya no era. Un día encontré una nota dentro del libro que había dejado en la mesa del jardín. No tenía firma, solo decía, ¿sabes cómo huele la mañana? Eso no es común. Me estremecí. La letra era cuidada, joven, pero segura. Podría haber pensado que era una broma. Podría haberlo ignorado. Pero no lo hice. Esa tarde, cuando él regresó del mercado con su padre,
lo observé de reojo mientras se quitaba la chaqueta. Su mirada se cruzó con la mía por un segundo, y fue como si ambos supiéramos. La noche llegó sin palabras. Mi esposo se fue a dormir temprano, cansado por la jardinería. Yo me quedé un rato más leyendo. O fingiendo leer. Sentía su presencia desde el pasillo. No entró. No dijo nada. Pero el silencio se llenó de algo que no supe nombrar. Al día siguiente, mientras regaba las plantas, encontré otra nota. Esta vez, en el banco de madera bajo el rosal viejo. Cuando callas me gritas todo. La guardé sin pensar. Temblaban mis dedos. No por miedo, sino por algo más parecido al deseo, mezclado con culpa. Esa noche apenas dormí. Me giré en la cama varias veces. Mi esposo roncaba levemente. Yo solo podía pensar en esa frase. ¿Y en quién era yo ahora? ¿En qué parte de mi vida me había convertido en alguien que esperaba una nota al amanecer? Y así empezó. Una pequeña grieta en una rutina sólida. Un papel doblado entre las páginas de mi tedio. Una palabra exacta donde todo era predecible. Y yo estaba a punto de cruzar una línea de la que ya no habría regreso. A la mañana siguiente me desperté con la sensación de haber dormido apenas unos minutos. El sol ya se colaba entre las cortinas, proyectando líneas doradas sobre la colcha. Mi esposo no estaba. Su lado de la cama estaba frío, y el silencio en la casa era tan absoluto que me recordó que ese fin de semana él estaría en la ciudad por reuniones del club de jardinería. Era la primera vez en meses que estaría sola en casa, con él. Me levanté sin prisa, aunque el corazón ya latía con un ritmo diferente. El espejo del baño me devolvió una imagen que no reconocía del todo, el cabello algo revuelto, las ojeras suaves, y esa mirada que parecía estar buscando algo sin saber qué. Me puse una blusa suelta y cómoda, y bajé a la cocina. Él ya estaba allí, tomando café. Me saludó con un gesto tranquilo, pero sus ojos tenían un brillo distinto, como si algo entre nosotros hubiera cambiado de posición durante la noche. No hablamos mucho. Él me ofreció café, y yo acepté con una leve inclinación de cabeza. El silencio no era incómodo, pero sí cargado. El día transcurrió con aparente normalidad. Él salió a caminar, y yo me refugié en el jardín. Corté algunas ramas secas, regué las plantas que lo necesitaban, y me senté en el banco de siempre. Cerré los ojos unos minutos, tratando de vaciar la mente. Pero su imagen regresaba, persistente como una sombra tibia detrás de los párpados. Al volver a casa, encontré sobre la mesa del porche una hoja doblada con cuidado. La abrí con manos que ya no sabían si temblaban por nervios o expectativa. Tú sabes cómo huele el silencio. Y yo solo quiero escucharlo contigo. Esa frase se quedó pegada a mi pecho como un peso dulce e incómodo. Lo busqué con la mirada cuando entré, pero no lo vi. Subí al cuarto a cambiarme, intentando convencerme de que nada pasaba. Que solo eran palabras. Pero no eran solo palabras. Eran grietas. A la hora del almuerzo cocinamos juntos. Nada especial, pasta, ensalada, pan caliente. Pero el hecho de compartir ese espacio reducido, los movimientos calculados, las manos que se rozaban al alcanzar un cuchillo o una servilleta, cada mínimo detalle parecía amplificarse. Mientras revolvía la salsa, sentí su mirada. No era insistente ni descarada. Era paciente, suave. Como si esperara que yo diera el primer paso, aunque ambos sabíamos que ya lo habíamos dado. Comimos en la terraza. La brisa era cálida, y el sonido de los pájaros llenaba los vacíos entre nuestras frases. Hablamos de libros, del clima, de cómo el jardín parecía más vivo que nunca ese año. Yo intentaba concentrarme en cada palabra, en cada bocado, pero mi cuerpo estaba tenso, como si todo en mí estuviera alerta. Después del almuerzo, él dijo que iba a leer en la sala. Yo fingí tener cosas que hacer en la cocina, pero mis manos no respondían. Solo pensaba en la hoja. En su letra. En ese deseo callado que crecía entre los dos como una raíz silenciosa bajo tierra.
Cuando el sol empezó a bajar, decidí salir al jardín una vez más. Necesitaba espacio, aire, algo que me recordara quién era yo antes de todo esto. Me senté en el banco, cerré los ojos y respiré profundamente. Entonces lo sentí. Su presencia. No hizo ruido. Simplemente estaba allí, de pie a unos metros, observándome. Abrí los ojos y nuestros ojos se encontraron. No dijimos nada. No había nada que decir. El lenguaje ya no alcanzaba. Se acercó despacio. Yo no me moví. No podía. Mis pies eran raíces. Su sombra me cubrió por un instante y el mundo pareció detenerse. Sentí el latido de mi propio corazón en los oídos. Nos besamos. No duró mucho. No fue escandaloso ni violento. Fue un instante suspendido en el tiempo, donde todo lo que había contenido dentro de mí se soltó en un solo gesto. Cuando se apartó vi en sus ojos algo que no supe nombrar. ¿Arrepentimiento? ¿Miedo? ¿Deseo? Yo solo sabía que algo había cambiado de forma irreversible. Él volvió a la casa sin decir palabra. Yo me quedé en el banco mirando las flores que empezaban a cerrarse con la caída del sol. Sentía la piel ardiente, el pecho agitado, la conciencia enredada. Y la certeza silenciosa pero contundente de que lo que acababa de suceder no era un error. Tampoco una decisión. Fue algo que nos arrastró como una corriente oculta bajo la superficie de lo cotidiano. Esa noche no cenamos juntos. Cada uno se encerró en su habitación. Yo me metí en la cama vestida, sin apagar la luz. No podía dormir. Ni quería. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese instante. A su cercanía. A mi debilidad. Me pregunté qué pasaría a partir de ahora. Si podríamos fingir que nada pasó. Si él se alejaría. Si yo tendría la fuerza para mantener la distancia. Pero sobre todo, si realmente quería hacerlo. Porque por primera vez en mucho tiempo me sentía vista. Escuchada. Deseada. Y eso era una tentación más fuerte que cualquier norma. Desperté antes del amanecer. El cielo aún no tenía forma, apenas una masa oscura que se estiraba sobre los tejados del vecindario. Me senté en la cama sin hacer ruido. El corazón seguía latiendo con la misma cadencia irregular que la noche anterior. No había logrado dormir más de unas pocas horas. En mi mente una imagen se repetía como eco, su rostro tan cerca, el peso del silencio justo antes del roce y el momento exacto en que dejé de pensar. Bajé a la cocina descalza, buscando distracción. Preparé café como si estuviera en piloto automático, pero los sentidos parecían estar en otro lugar. Escuchaba cada sonido con demasiada claridad, el burbujeo de la cafetera, el crujir leve de la madera bajo mis pasos, el viento que sacudía apenas las ramas del limonero afuera. Todo parecía normal y al mismo tiempo completamente alterado. Él no bajó. Supuse que aún dormía. O que, como yo, simplemente no sabía cómo enfrentar el día después de lo que habíamos hecho. No teníamos un plan. No habíamos hablado. Y esa falta de dirección me asustaba más que cualquier otra cosa. La casa se sentía distinta. Como si algo invisible se hubiese colado por las paredes. Lo cotidiano se había vuelto extraño. La taza que usaba cada mañana, la silla frente a la ventana, el cuaderno con las listas de compras. Todo parecía mirarme con una pregunta muda. Decidí salir. No podía quedarme encerrada esperando que el tiempo se resolviera por sí solo. Me puse una chaqueta liviana, recogí el cabello y tomé las llaves del auto. Dije en voz baja que iba al mercado, aunque nadie estuviera allí para oírme. Era una forma de justificar el escape. El camino hasta el centro fue rápido. Apenas había tráfico. Compré cosas que no necesitaba, frutas que sabía que nadie comería, pan que sobraría, flores que no sabía dónde colocar. Caminé un rato entre los puestos del mercado como si buscar algo específico me diera un sentido. Pero lo único que buscaba era aire.
Cuando regresé él estaba en el jardín de espaldas a la casa, regando las plantas. Su figura alta, sus movimientos tranquilos, la forma en que inclinaba la cabeza al observar los tallos. Parecía ajeno, pero no lo era. Sabía que me había visto llegar. No hizo ningún gesto. Yo tampoco. Entré con las bolsas en la mano, fingiendo concentración. Cada paso que daba hacia la cocina era una negociación interna. Mientras guardaba las compras, escuché la puerta trasera abrirse. No me di la vuelta. Él dejó algo sobre la mesa de la cocina sin decir palabra. Lo sentí. Era una hoja doblada. Esperé a que subiera las escaleras antes de tocarla. Mis dedos rozaron el papel con una mezcla de ansiedad y ternura. Lo abrí despacio, conteniendo la respiración. Solo una línea escrita en tinta azul, no sé si fue un error. Solo sé que no quiero olvidarlo. Me apoyé contra la pared, cerré los ojos. Mi cuerpo entero pareció rendirse a esa frase. Porque sí, había culpa. Pero también había verdad. Una que no me atrevía a mirar de frente. Pasé el resto de la tarde en silencio. Hice tareas pequeñas, lavé la ropa, limpié la despensa, ordené los cajones del escritorio. Cualquier cosa que me permitiera ocupar las manos. Pero la cabeza no se apagaba. Por la noche cenamos juntos. Fue una escena extrañamente serena. Preparé una sopa ligera, puse la mesa como siempre. Él se sentó frente a mí, y por unos minutos jugamos a ser lo que éramos antes. Hablamos poco. De temas seguros. La temperatura a la universidad que le esperaba en unos meses, las plantas del jardín que estaban floreciendo más temprano de lo habitual. Pero incluso en esa calma fingida, las miradas pesaban. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, el tiempo se detenía brevemente. No había reproche ni vergüenza. Solo algo que no sabía cómo nombrar. Después de cenar, él subió primero. Yo lavé los platos lentamente, dejando que el agua caliente me quemara los dedos, como una forma de castigo simbólico. Sentía la piel tirante, los hombros cansados, el alma en pausa. Cuando finalmente apagué las luces y subí a mi cuarto, encontré otra nota, esta vez sobre mi almohada. No quiero que esto te duela. Pero no sé cómo detenerlo. La letra temblaba un poco. Me quedé de pie, leyendo una y otra vez, como si al repetirla pudiera encontrar una respuesta. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo de lo que habíamos hecho, sino porque me daba cuenta de que ya no podía fingir. Lo que empezó como un susurro se había convertido en una voz. Y esa voz me hablaba desde un lugar al que no sabía cómo responder. Un lugar donde no era madre, ni esposa, ni madrastra. Solo mujer. Y esa mujer estaba en medio de un incendio del que aún no conocía el alcance. Pero ya no podía negar que las llamas habían comenzado. Aquel día amaneció con un cielo plomizo, como si incluso el clima supiera que algo estaba fuera de lugar. Me desperté con la sensación de haber estado en un sueño largo, espeso, del que me costaba salir. Mi esposo seguía en la ciudad, ocupándose de sus asuntos. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio amable, era de esos que se sienten como una ausencia densa, como si el aire mismo se negara a moverse. Bajé las escaleras en bata, sintiendo el frío del suelo a través de las suelas finas de mis pantuflas. La cafetera ya estaba encendida. Él había madrugado más que yo. Lo vi por la ventana del comedor, en el jardín, podando con delicadeza los rosales. Su figura se movía con precisión, como si esa rutina le diera sentido al día. No pude evitar pensar que algo de mí también quería refugiarse en lo simple, en lo predecible. Pero ya no era posible. Me serví café y salí al jardín, como si nada. Caminé hasta el rincón más alejado, donde los arbustos altos creaban una especie de refugio natural. Allí había una pequeña mesa de hierro y dos sillas envejecidas por el sol y la lluvia. Era nuestro rincón para leer, decíamos al principio. Después solo lo usaba yo. En la mesa, cuidadosamente doblada, había una nueva nota. ¿Y si nos damos un día sin relojes ni nombres?
La pregunta me atravesó como un rayo silencioso. Cerré los ojos, respiré hondo y guardé la hoja en el bolsillo de mi bata. No podía dejarla allí más tiempo. Todo esto ya empezaba a parecer una soga fina, invisible, que me rodeaba cada vez más fuerte. Volví a la casa sin mirar atrás. Él entró poco después con los dedos manchados de tierra y el cabello despeinado por el viento. Nos cruzamos en el pasillo y por un momento, solo un segundo, nuestras miradas se sostuvieron. No dijimos nada. Ni siquiera un gesto. Solo ese espacio entre los cuerpos que se estiraba como una nota sostenida en una sinfonía imposible. Decidí aceptar su invitación. No por impulso ni por desafío. Lo hice porque ya no sabía quién era cuando decía que no. Me cambié con calma, pantalones sencillos, una camisa holgada, un abrigo ligero. Cuando salí al porche, él ya esperaba en el auto. Subí sin decir palabra, sin mirar atrás. El camino fue corto, pero cada minuto dentro del coche fue un abismo silencioso. No pusimos música. No hablamos. Solo el sonido del motor y los árboles pasando como sombras verdes por la ventanilla. Me di cuenta de que estábamos dirigiéndonos al vivero del pueblo vecino, un lugar que conocíamos bien. Íbamos ahí cada primavera, en familia, a elegir nuevas plantas para el jardín. Aparcó sin apuro y bajamos. Recorrimos los pasillos como si de verdad estuviéramos buscando algo. Tocamos las hojas, olemos la tierra, intercambiamos comentarios triviales. Parecíamos dos personas cualquiera. Pero cada movimiento estaba cargado de significados no dichos. A veces nuestras manos se rozaban al tomar la misma maceta. En esos momentos mi respiración se volvía superficial, casi temblorosa. Después de casi una hora, él se acercó con una pequeña planta de lavanda. Para tu rincón, dijo. Fue la primera vez que habló en todo el día. Asentí y la tomé entre las manos. El aroma era intenso, puro como un recordatorio de lo que había sido simple alguna vez. De regreso el aire en el auto era distinto. Más denso. Más eléctrico. En una curva del camino sin previo aviso, él dijo en voz baja, no quiero hacerte daño. Pero contigo, todo lo demás pierde forma. No supe qué responder. Me limité a mirar hacia afuera, apretando la planta contra el pecho como si de alguna forma eso me protegiera. Cuando llegamos a casa, descargamos las compras en silencio. Él dejó la lavanda en el porche y subió a su habitación. Yo me quedé abajo limpiando la cocina con movimientos mecánicos. Necesitaba pensar. O al menos intentarlo. Esa tarde, mientras la luz comenzaba a desvanecerse, recibí un mensaje de mi esposo. Decía que volvería al día siguiente por la mañana. Sentí una punzada en el estómago. No era miedo. Era algo más complejo, una mezcla de anticipación, culpa y una tristeza que aún no sabía nombrar. Cené sola. Una sopa ligera y pan tostado. Nada que llenara realmente. Después subí a mi habitación, pero no encendí la luz. Me senté junto a la ventana y observé el jardín, ese espacio que había sido mío durante años, pero que ahora parecía un testigo silencioso de algo que ya no podía esconderse. Casi a medianoche escuché pasos suaves en la escalera. No fueron hacia mi puerta. Se detuvieron frente a la suya. Y entonces el clic leve del cerrojo. Nada más. Esa noche no hubo notas. No hubo gestos. Solo el peso del día sobre mi espalda, y el sonido distante del viento moviendo las hojas. Sabía que estábamos acercándonos a una línea que nadie había dibujado. Una línea que si la cruzábamos, ya no podríamos desandar. Y sin embargo, algo en mí quería hacerlo. Aunque fuera solo para saber si aún era capaz de elegir algo por deseo y no por costumbre. El día siguiente amaneció claro, con un sol tímido que se filtraba a través de las cortinas como si dudara en iluminar del todo. Me levanté temprano, más por inercia que por energía. Dormí poco y mal. Había pasado gran parte de la noche sentada en la cama, mirando la pared, repasando mentalmente cada gesto, cada palabra, cada silencio que habíamos compartido.
No había respuestas. Solo una pregunta flotando sin cesar: ¿qué sigue? Mi esposo regresaba en unas horas. Lo sabía porque él siempre avisaba. Todo en él era estructura, previsibilidad. No había margen para el caos, ni para lo imprevisto. Yo me había acostumbrado a eso durante años. Era una forma cómoda de vivir, sin sobresaltos, sin sorpresas. Pero también sin vértigo. Sin piel. Bajé a la cocina y encontré la mesa puesta. Él había dejado el desayuno preparado. Café recién hecho, pan tostado, mermelada de durazno. Un pequeño gesto. Silencioso pero cargado de una intención que no podía ignorar. Me senté frente al plato sin tocar nada. Solo lo miré. Por dentro me sentía dividida. Una parte de mí quería que todo esto no estuviera pasando. Otra no quería soltarlo. Él apareció al cabo de unos minutos, ya vestido y con las llaves en la mano. Me preguntó si necesitaba algo del mercado con un tono natural, casi familiar. Le dije que no, que teníamos todo. Asintió, y salió sin agregar más. El sonido de la puerta cerrándose me dejó un eco en el pecho. El resto de la mañana lo pasé limpiando, como si al ordenar el entorno pudiera también poner en orden mi mente. Sacudí alfombras, lavé sábanas, abrí todas las ventanas para que el aire circulara. Pero por más que intentara ventilar, el peso seguía allí. No en el ambiente sino dentro de mí. Él regresó antes del almuerzo. Se ofreció a ayudar en la cocina, y no supe cómo decir que no. Preparar comida juntos en ese momento era una intimidad más difícil de sobrellevar que cualquier palabra. Pero lo hicimos. Picamos vegetales, revolvimos la sopa, compartimos espacio en una cocina demasiado pequeña para dos personas que no sabían dónde pararse. Durante la comida apenas hablamos. Yo evitaba mirarlo directamente. Él tampoco forzaba nada. Solo masticábamos en silencio, acompañados por el sonido de los cubiertos y algún pájaro cantando afuera. La normalidad fingida era un manto que cubría una herida abierta. Después de comer, él sugirió salir un rato al jardín. Asentí sin pensar. Caminamos hasta la zona más apartada, donde los árboles altos ofrecían sombra. Nos sentamos en el banco de hierro, uno al lado del otro, pero sin tocarnos. El silencio era denso y al mismo tiempo inevitable. Entonces dijo algo. Apenas un susurro. A veces me pregunto si lo que sentimos se puede detener una vez que empieza. No respondí. No sabía cómo. No porque no tuviera palabras, sino porque cualquier cosa que dijera podía volverse irreversible. El sol estaba alto. La luz se filtraba entre las hojas y pequeñas partículas de polvo flotaban a nuestro alrededor, dándole al aire una textura suave, como si estuviéramos dentro de algo suspendido, detenido en el tiempo. Lo miré. Él me devolvió la mirada. Y entonces ocurrió. Nos besamos. Fue lento, contenido, con una intensidad que no necesitaba fuerza. Era más una rendición que una declaración. Un reconocimiento de lo que ya era. No fue un acto impulsivo. Fue el resultado de todas las miradas, los silencios, las notas escondidas. Un gesto que simplemente terminaba de decir lo que ya sabíamos. Cuando nos separamos, ninguno dijo nada. Nos quedamos quietos con las respiraciones entrecortadas. Sentí el calor subir a mis mejillas, un temblor en las manos que no pude disimular. Él bajó la mirada. Yo giré el rostro hacia el jardín, buscando algo en que apoyarme. Poco después, nos levantamos y volvimos a la casa. Cada uno por caminos distintos. Él subió a su habitación. Yo fui al lavadero y me perdí entre canastos de ropa limpia. Necesitaba ese espacio, ese ruido, ese perfume a jabón para recomponerme. El resto del día pasó sin más sobresaltos. Mi esposo llegó al final de la tarde cargando bolsas con frutas y pan. Me saludó con un beso breve en la mejilla. Me preguntó cómo había estado el clima, y si necesitábamos algo más para la cena. Respondí con frases cortas, sentidas desde otro lugar.
Esa noche, mientras preparaba la ensalada, lo vi por la ventana. Él y el otro caminaba por el jardín con las manos en los bolsillos, la cabeza baja. Un paseo sin rumbo, como si necesitara perderse para encontrarse. Mi esposo se sentó en la sala, prendió la televisión y se perdió en su rutina. Yo terminé de ordenar todo en la cocina, serví los platos, y me quedé mirando la vela encendida en el centro de la mesa. La llama oscilaba, pequeña, persistente. Como yo. Esa noche me acosté temprano. En mi habitación, a oscuras, sentí el cuerpo agotado pero la mente despierta. No había remordimiento. Solo una certeza, algo había cambiado. Y aunque aún no sabía qué camino tomaríamos, ya no podía volver atrás. Porque lo dicho con el cuerpo, lo vivido en el silencio, deja huellas que ninguna palabra puede borrar. La mañana comenzó con una sensación extraña, como si algo se hubiese desplazado levemente en el interior de las cosas. No era solo el recuerdo del beso, ni el silencio que se había instalado entre nosotros después. Era otra cosa. Una especie de presentimiento. Una tensión nueva. Lo supe desde el momento en que abrí la ventana y vi a mi esposo en el jardín, más temprano que de costumbre, agachado junto a los rosales con una hoja de papel entre los dedos. Tardé un instante en reconocerla. Era una de las notas. No sabía cuál, pero sí sabía lo que significaban todas ellas. Sentí como el cuerpo se me enfriaba de golpe. La sangre se me fue a las piernas y las manos comenzaron a sudar. Me apoyé en el marco de la ventana como si necesitara algo sólido que evitara que todo se derrumbara. Él la leyó lentamente con el ceño levemente fruncido. No parecía enfadado ni confundido. Solo pensativo. La dobló con cuidado y la guardó en el bolsillo trasero del pantalón. Luego se incorporó, se sacudió las rodillas y volvió a podar los rosales como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Y yo lo había visto. Durante el desayuno no dijo una palabra sobre la nota. Yo tampoco. Me limité a servir el café y a sentarme frente a él como lo había hecho cientos de veces, intentando actuar con naturalidad. Sin embargo, cada sonido parecía amplificado, el roce de la taza sobre el plato, el crujido del pan tostado, incluso el zumbido leve del refrigerador. Todo me hablaba de lo frágil que era ese momento. Mi esposo bebía despacio, con movimientos pausados. Me observaba de reojo, no de manera directa, pero sí suficiente para que yo lo notara. Hacía preguntas pequeñas, si había dormido bien, si quería ir al vivero el fin de semana, si necesitábamos más tierra para las macetas. Yo respondía con monosílabos, con frases cortas que no me comprometieran con nada. Cuando terminó de desayunar, se levantó sin apuro, se acercó al fregadero y mientras enjuagaba su taza, dijo con una voz neutra: a veces uno encuentra cosas que no esperaba. Me giré con lentitud, sabiendo que esa frase no era inocente. ¿Cómo qué?, pregunté fingiendo interés. Él se secó las manos con el trapo y me miró unos segundos. Luego sonrió una sonrisa leve e impenetrable y respondió, como una frase bonita en medio del jardín. Y salió de la cocina. El resto del día transcurrió en un extraño estado de alerta. Yo me sentía como alguien que camina sobre hielo fino, escuchando cada crujido bajo sus pies, temiendo que el siguiente paso sea el último seguro. Fui al mercado, hablé con la vecina sobre el clima, regué las plantas del balcón. Pero todo me parecía parte de un teatro improvisado, sostenido apenas por el miedo a que se cayera el telón. Él y el otro evitó mirarme durante casi todo el día. Se mantuvo en su habitación, leyendo, saliendo solo para almorzar y volver a desaparecer. Había en su manera de moverse una incomodidad nueva, como si temiera haber cruzado una línea sin retorno. En su ausencia encontré una nueva nota, esta vez escondida detrás del frasco del azúcar. Decía: tú eres mi única verdad. No había firma. No hacía falta. La leí varias veces. No porque no la entendiera, sino porque necesitaba procesarla desde todas sus aristas. Esa frase tan simple y definitiva me confrontaba con algo que había estado evitando. Esto ya no era un juego, ni un desliz, ni una confusión momentánea.
Habíamos creado algo que existía más allá del deseo. Y ahora, con una sola frase, lo había hecho real. Por la tarde mi esposo se ofreció a preparar la cena. Era raro. Casi nunca lo hacía. Cocinó una receta antigua, de esas que solíamos preparar juntos al principio del matrimonio. Lo observé en silencio, desde la puerta. Sus movimientos eran firmes, seguros. En su espalda recta había una calma que me inquietaba. Como si ya supiera algo, como si estuviera esperando una confirmación. Durante la comida, todo fue cordial. Preguntó por mis planes del día siguiente. Habló de una poda que debía hacer el fin de semana. Comentó que el vivero tenía una promoción de lirios. Y en medio de todo eso, mirándome directamente, dijo: «Sabes, hay cosas que uno piensa que están bien guardadas, pero el viento siempre encuentra la manera de levantarlas». No respondí. Solo tragué saliva con dificultad y forcé una sonrisa. Él no insistió. Cambió de tema, habló del vecino que había cambiado el portón de su casa. Yo ya no escuchaba. Tenía la garganta seca y un zumbido leve en los oídos. Lo que fuera que sabía, aún no lo decía. Pero lo sabía. Estaba segura. Esa noche, cuando subí a mi habitación, encontré la cama perfectamente tendida. Las cortinas cerradas, la luz de la lámpara encendida. Todo en su lugar. Pero yo ya no me sentía en casa. Me acosté sin cambiarme de ropa, con la nota aún en el bolsillo. La saqué, la observé bajo la luz cálida, y por primera vez sentí miedo. No por lo que habíamos hecho, sino por lo que vendría después. Me pregunté si él, el otro, sabía que la nota había sido encontrada. Me pregunté si seguiría dejando más. Si ya había asumido las consecuencias. Y sobre todo me pregunté si yo estaba dispuesta a aceptar las mías. Porque las verdades no se pueden esconder bajo tierra. No por mucho tiempo. Y menos aún cuando alguien las riega todos los días. Esa mañana el cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes grises que no terminaban de decidir si lloverían o no. El ambiente era denso, pero no por el clima. Había algo en la casa, una especie de electricidad contenida que me hacía caminar más despacio, hablar en voz más baja, mirar por encima del hombro como si algo fuera a quebrarse en cualquier momento. Mi esposo se había ido temprano, antes de que yo bajara. Encontré una nota suya en la mesa: «Regreso al final del día. Si necesitas algo, llámame». El tono era neutro, casi indiferente, pero me provocó un escalofrío. Su letra seguía siendo la misma, pero algo en ella parecía distinta, más tensa, más medida. Sabía que estaba esperando una respuesta que aún no me había atrevido a dar. Él también estaba ausente. No lo vi en toda la mañana. Supuse que estaba en su habitación o en el garaje, pero no fui a buscarlo. No sabía si quería encontrarlo. Me quedé en la cocina, lavando platos que ya estaban limpios, acomodando frascos que no necesitaban ser movidos. Mis manos hacían cosas inútiles para no pensar, pero mi mente seguía girando en círculos. Pasado el mediodía, salí al jardín. Necesitaba aire, aunque fuese espeso. Caminé por los senderos con pasos lentos, como si el suelo pudiera ceder en cualquier momento. Los árboles estaban quietos, las flores comenzaban a marchitarse con la llegada del calor. Me senté en la banca de hierro, la misma de siempre, esa que había sido testigo de todo lo que ahora no podía decirse en voz alta. Y allí estaba. Un nuevo papel doblado en dos, colocado cuidadosamente sobre el asiento. Lo tomé con manos temblorosas. Lo abrí. Leí la frase 1, 2, 3 veces. No sé si esto es lo correcto. Solo sé que contigo no necesito fingir. Respiré hondo. La hoja temblaba entre mis dedos como si fuera a deshacerse. La guardé en el bolsillo y me quedé sentada, con los ojos cerrados, sintiendo el peso del mundo concentrado en el pecho. Volví a la casa poco después. Todo estaba en silencio. Al subir las escaleras, lo vi salir de su cuarto. Me miró brevemente sin detenerse, pero con una intensidad que me atravesó.
No había reproche en sus ojos. Había algo más difícil de soportar, vulnerabilidad. Yo bajé la mirada y seguí mi camino. Me refugié en mi habitación, cerré la puerta con suavidad y me senté en el borde de la cama. No sabía qué hacer. Cada vez que intentaba ponerle nombre a lo que estábamos viviendo, el lenguaje se me quedaba corto. No era una aventura, no era un impulso adolescente, no era una traición común. Era algo que crecía entre nosotros sin que lo hubiéramos pedido, como una enredadera silenciosa que se aferraba a las paredes del alma. El resto de la tarde transcurrió como un espejismo. Preparé una merienda ligera, puse música suave en la sala, abrí las ventanas para que entrara el poco aire que quedaba. Él bajó un rato después. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Comimos en silencio. Cada movimiento, cada sorbo de té, cada crujido del pan era una conversación muda que ninguno se atrevía a comenzar. Al terminar, me levanté para llevar los platos a la cocina. Él me siguió. Allí, entre los gabinetes y los vasos recién lavados, me dijo en voz baja, apenas un susurro, no quiero esconderme más. Me quedé quieta de espaldas con las manos apoyadas en el mármol. Sentí su respiración detrás de mí. No me giré. No era necesario. Nos quedamos así varios segundos. El tiempo se suspendió. La casa entera pareció contener la respiración. Y luego, sin palabras, sin gestos grandilocuentes, sin prisa ni tensión, simplemente nos dimos la vuelta y subimos las escaleras. Pasamos la noche juntos. No fue una decisión. No fue un acto planeado. Fue algo que ocurrió como la lluvia cuando el cielo ya no puede sostenerse más. Sin explicaciones, sin promesas, sin futuros inventados. Después, en la oscuridad, él se quedó dormido primero. Su respiración tranquila, su cuerpo relajado, su presencia tan cercana y tan imposible al mismo tiempo. Yo no pude cerrar los ojos. Me quedé despierta, observando el techo, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. No lloré. No me arrepentí. Pero tampoco sentí alivio. Porque en ese silencio nocturno entendí que nada volvería a ser como antes. Que esa noche, más que un momento compartido, era una frontera. Una línea cruzada. Una verdad imposible de borrar. Y también supe que al amanecer, todo sería aún más difícil. Porque las consecuencias no esperan. Llegan sin pedir permiso. Como el sol que inevitablemente entra por las cortinas, aunque uno desee que la noche no termine nunca. Amanecí sin distinguir si había dormido o solo había flotado bajo la superficie de la noche. El cuarto olía a tela tibia y a un resto de perfume que no era mío. La luz entraba por las rendijas de las cortinas con una suavidad que, lejos de consolarme, me hizo consciente de cada gesto de la víspera, como si el día viniera a inventariarlo todo. Permanecí inmóvil, mirando el techo, escuchando el reloj que marcaba segundos iguales a los de cualquier otra mañana y sin embargo, irreconocibles. No sentí la urgencia de llorar ni la paz de una decisión, sentí un peso quieto en el centro del pecho, un objeto sin nombre que no podía desplazar. Me incorporé despacio. La habitación parecía intacta, pero no lo estaba. Las cosas no cambian de lugar, cambian de significado. La silla junto a la ventana, el vaso de agua a medio beber, el libro que no leí, todo me devolvía una pregunta que yo misma había pospuesto con disciplina durante años. Abrí la ventana para que entrara aire. Fue un gesto simple, mecánico. Aún así, el aire nuevo no limpió nada. Solo mostró con claridad el resto de la escena, como cuando el sol cae sobre una mesa y revela el polvo que siempre estuvo allí. Él ya no estaba. Lo supe sin buscarlo. El silencio tenía su forma. Caminé hasta el baño y me lavé la cara con agua fría. El espejo no me trató mal, pero tampoco tuvo piedad. Vi a una mujer mayor que la que creía ser la semana pasada, aunque la misma de siempre a los ojos de cualquiera. Las arrugas finas alrededor de la boca parecían subrayar una frase que aún no había escrito. Me vestí sin prisa, eligiendo una blusa sencilla y un pantalón cómodo, como si la ropa pudiera disimular la torsión interna. No es así.
Bajé a la cocina. La mesa estaba limpia, la cafetera apagada, los platos en su sitio. Sobre el marco de la puerta que da al jardín, alguien había dejado apoyada la chaqueta que usó anoche. La toqué con la punta de los dedos y retiré la mano como si el tejido quemara. Me serví café y bebí de pie, mirando por la ventana la zona de las lavandas. Allí donde hace días plantamos la nueva, ese punto de violeta pequeño y obstinado en medio de verdes más viejos. En la superficie, la casa era la misma. Por dentro, ya no tenía la geografía conocida. Decidí ordenar, como siempre que no sé qué hacer. Abrí ventanas, ventilé sábanas, recorrí el pasillo con el plumero como si el polvo fuera el problema. El cuerpo agradeció el movimiento. La mente no. Entre una tarea y otra aparecieron pensamientos que no había invitado, la imagen de mi esposo leyendo la nota en el jardín, la calidad de su silencio en los últimos días, la forma en que cerró la puerta antes de irse ayer. Había señales en todo aquello que yo elegí no leer con claridad. No porque no pudiera, sino porque hacerlo era abrir una puerta que no sabía cerrar. Cerca del mediodía subí al cuarto de él. Toqué 2 veces antes de entrar. No obtuve respuesta. Adentro la cama estaba tendida, la mesa de noche ordenada, un cuaderno abierto con una página en blanco. En la silla había una mochila medio armada, con la cremallera entreabierta. No era una huida. Era un gesto de quien toma distancia para poder respirar. Sobre la almohada encontré un papel doblado. No tenía mi nombre. No tenía ningún nombre. Lo abrí con manos templadas. Gracias por no mentirme cuando pudiste. La letra era suya. No era una despedida, era un punto y aparte que no anunció a dónde iba el párrafo siguiente. Guardé la hoja en el bolsillo y regresé a la planta baja. Preparé una sopa simple y comí mirando el jardín a través del vidrio. En algún momento pensé en llamar a mi esposo para preguntarle a qué hora volvería, pero no marqué. Evité el espejo por la tarde no por vanidad, sino por respeto. Hay días en los que una no quiere que nadie, ni siquiera una misma, confirme lo evidente. A media tarde el cielo se despejó un poco. Salí al porche con una manta y me senté a leer sin concentrarme. Escuché el portón abrirse y luego cerrarse. Me levanté sin apuro como quien teme que el silencio se rompa si se mueve rápido. Era él. Bajaba las escaleras con una mochila al hombro. Su rostro no era el de quien huye. Era el de quien ha decidido no quedarse en el lugar equivocado. Cruzamos miradas. No hubo reproches. No hubo súplicas. Hubo un reconocimiento áspero y limpio, como esos saludos cortos entre personas que saben algo que no se puede decir en voz alta sin romperlo. No hablé. Él tampoco. Se detuvo a 1 metro, dejó la mochila en el suelo y tomó aire. Yo apreté la manta con una mano. Sentí un impulso infantil de pedirle que no se fuera, de atarlo a la casa con palabras. Pero el deseo es un animal que no se domestica con verbos, solo se acompaña hasta que encuentra su sitio. Levantó la mochila, asintió apenas y salió por la puerta principal. Lo vi atravesar el jardín sin mirar atrás, deteniéndose un segundo frente a la lavanda nueva, como si ese aroma fuera una forma de despedida que podía soportar. Volví a sentarme. El cuerpo por fin empezó a pesar. A veces el dolor llega sin teatro, sin gestos, llega como un cansancio que no se quita con sueño. Cerré el libro que no estaba leyendo y me quedé con la vista fija en el borde de la mesa. No intenté organizar la historia para encontrarle sentido. Las historias que se fuerzan se rompen peor. Al caer la tarde recibí un mensaje de mi esposo, llego a las 8. Me sorprendió que pusiera la hora. Él casi nunca es tan exacto por mensaje. Volví a la cocina y empecé a preparar la cena, no por hambre, sino porque la mesa puesta es una manera de sostener la casa cuando se tambalea. Piqué verduras, puse agua a hervir, corté pan. Me detuve a mitad de una rebanada, sobre la repisa, escondida detrás del tarro del azúcar, otra hoja doblada. La abrí con un gesto que ya conocía. No supe ser valiente, pero contigo no fui cobarde. La guardé sin leerla por segunda vez.
A veces hay frases que una no debe tallar en la memoria, basta con saber que existieron. A las 8 en punto escuché la llave. Respiré hondo antes de abrir. Entró con 2 bolsas, fruta, yogur, pan fresco. Nos saludamos con un gesto simple. Carezco de otro. Lo vi dejar las cosas sobre la encimera con una precisión demasiado silenciosa. Noté en su rostro un cansancio que no era físico. Había algo en su manera de apoyar la bolsa que decía más que cualquier pregunta. No evitó mi mirada, pero tampoco la buscó. Nos movimos alrededor de la cocina como 2 personas entrenadas para no chocarse. Serví sopa, corté pan, acerqué agua. Él tomó asiento y probó la primera cucharada sin decir nada. La cena fue breve no por prisa, sino por economía. Dijo que el tráfico estaba insoportable, que el vivero del barrio cerrará una semana por reformas, que la señora de enfrente cambió el color del portón. Lo escuché como se escucha la radio de fondo mientras una se concentra en otra cosa. Mañana voy a ordenar el cuarto de herramientas, añadió. Asentí. El ruido de los cubiertos sobre la loza me molestó más de la cuenta. Terminó, limpió sus manos con la servilleta y me miró de frente. Fue una mirada de varios segundos, lo suficientes para recordar que 2 personas pueden compartir techo y no tocarse en meses, o mirarse un instante y desarmar un año. No habló. Tampoco yo. Se levantó, llevó su plato al fregadero y dejó todo listo como hace siempre. Antes de salir de la cocina, dijo, después quiero mostrarte algo. Su voz fue llana, sin filo. Recogí la mesa despacio. Lavé los platos con agua caliente y jabón, mirando cómo las burbujas se volvían pequeñas y estallaban sin ruido. Apagué la luz del comedor y caminé por el pasillo hacia la sala. Él ya estaba allí sentado en el sillón, con una caja de cartón sobre las rodillas. Era una caja mediana, de esas apiladas en el cuarto de las cosas viejas. No supe si tenía miedo o si, por alguna razón, había dejado de tenerlo. Me acerqué hasta quedar a 2 pasos. No pregunté qué era. Había cosas que no hacía falta preguntar. Me senté en la orilla del otro sillón, apoyé las manos sobre las piernas para evitar que temblasen y esperé. Afuera el viento había empezado a moverse. Las cortinas respiraban un poco. El reloj marcó una hora cualquiera. La casa sin testigos se preparó para escuchar. La caja estaba cerrada, pero no con cinta ni candado, solo la tapa encajada con cuidado, como si el contenido necesitara resguardo pero no cerrojo. Mi esposo la tenía sobre las rodillas, una mano en cada lado, los dedos ligeramente hundidos en el cartón. No hacía ningún gesto de abrirla. Permanecía así, mirándola como si esperara que yo dijera algo primero. No lo hice. Sabía que cualquier palabra podía precipitar lo que estaba contenido en ese silencio. Pasaron unos segundos largos antes de que él se inclinara hacia adelante y colocara la caja sobre la mesa baja, entre los 2 sillones. No había tensión visible en su rostro, pero sí una concentración calculada, como si cada movimiento estuviera medido. Quitó la tapa con un gesto firme y la dejó a un lado. Dentro un puñado de sobres doblados, algunos arrugados, otros con el papel todavía nítido. Los reconocí de inmediato. Mis notas. Las nuestras. No me moví. No hice amago de tocarlas. Él las fue sacando una a una, colocándolas sobre la mesa en una fila ordenada. No las abría, las dejaba ahí como piezas de un inventario. Reconocí frases sin leerlas enteras, solo por la forma de mi letra, por la tinta azul, por los dobleces. La primera decía, ¿sabes cómo huele la mañana? Otra, más arrugada, dejaba ver, cuando callas me gritas todo. Y allí estaba también con la esquina doblada, la que más miedo me daba, tú eres mi única verdad. No sé cuánto tiempo estuve mirándolas. Las palabras parecían más grandes fuera del escondite donde habían nacido. Eran iguales, pero ya no me pertenecían. Ahora estaban en la mesa, bajo la luz de la sala, expuestas y sin defensa. Él no me miraba. Observaba las hojas como si fueran un lenguaje que aún no decidía si valía la pena descifrar.
Cuando al fin levantó la vista, su expresión no era de rabia ni de sorpresa. Era algo más cansado. ¿Quieres decirme algo?, preguntó con voz llana. Tragué saliva, sentí la garganta seca. No respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque no sabía por dónde empezar sin que todo se derrumbara. Él apoyó los codos en las rodillas y juntó las manos, entrelazando los dedos. No voy a preguntar quién las escribió. Creo que eso ya lo sé, añadió con un tono que no admitía réplica pero tampoco buscaba confrontación. Era una frase dicha más para sí mismo que para mí. Me mantuve quieta, con las manos sobre las piernas, evitando que se movieran. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. No había gritos, no había acusaciones. Solo la certeza de que ya no había nada que fingir. Me pregunté si esperaba una confesión, una explicación, o si simplemente quería que reconociera la existencia de lo que estaba frente a nosotros. Pero lo que sentí en ese momento fue que él ya había hecho sus cálculos y que las palabras que yo pudiera decir no cambiarían la suma final. Con un movimiento lento comenzó a guardar las notas otra vez. Una a una, en el mismo orden en que las había colocado. No las arrugó, no las rompió. Las trató con una delicadeza que me desconcertó. Como si guardara un registro, no un reproche. Cuando la última volvió a la caja, colocó la tapa encima y la acercó hacia mí por la mesa. No dijo que me la llevara. No dijo que se la quedaba. La dejó ahí a medio camino, como si el siguiente movimiento fuera una decisión que debía tomar yo. Nos quedamos así un rato más sin tocarnos, sin mirarnos, solo escuchando el tic-tac del reloj de pared. Luego él se levantó, tomó su taza de la repisa y se fue a la cocina. Oí el agua llenar el fregadero y el sonido del vaso bajo el chorro. Yo me quedé en el sillón con la caja delante sin saber si abrirla otra vez o dejarla cerrada para siempre. Cuando volvió, llevaba en la mano un sobre distinto, blanco sin dobleces. Lo colocó encima de la caja. Esto es para ti, dijo y se dirigió hacia las escaleras sin añadir nada más. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció en el piso de arriba. Mis manos se posaron sobre el sobre como si temieran romperlo. Lo abrí despacio. Dentro había solo una hoja, con una frase escrita en el centro: a veces la verdad no se dice para no destruir, pero igual destruye. No sé cuánto tiempo permanecí leyendo esa línea. Afuera el viento golpeaba las ramas contra la ventana. La casa estaba tranquila, pero esa calma ya no me parecía segura. Guardé la hoja dentro del sobre y la metí en la caja, junto con las otras notas. Cerré todo y me quedé sentada, con la mirada fija en el cartón. Cuando me levanté la llevé al armario del pasillo y la coloqué en el estante más alto. No porque quisiera esconderla, sino porque no sabía qué hacer con ella. Esa noche cenamos juntos como si nada hubiera pasado. Hablamos del clima, de una reparación pendiente en el baño, de la compra semanal. Sus gestos eran medidos, su voz estable. Pero en cada pausa, en cada cambio de tema, estaba la caja. No encima de la mesa, sino entre nosotros, invisible y constante. Al final de la cena, él recogió su plato y lo lavó. Yo me quedé un momento más sentada, mirando el mantel, sintiendo el peso de algo que no había explotado pero que estaba allí, latente. Cuando apagué la luz de la cocina, escuché sus pasos subiendo y luego la puerta del dormitorio cerrándose. La casa volvió a quedar en silencio. Subí después sin prisa, con la sensación de que todo había cambiado de lugar sin moverse un centímetro. En mi habitación, antes de apagar la lámpara, me pregunté si algún día podríamos hablar de lo que había dentro de esa caja sin destruir lo que aún quedaba en pie. No encontré respuesta. Y el sueño cuando llegó fue un sueño sin imágenes, como si mi mente necesitara una pausa antes de seguir contando la historia.